Si tu negocio recibe muchas llamadas, mensajes de WhatsApp, correos, formularios o lead que provienen desde anuncios con el único objetivo de agendar una cita, hacer un seguimiento o resolver cualquier tipo de duda, este vídeo es para ti. Da igual si tienes una clínica, un despacho, un restaurante o cualquier negocio de servicios. Cuando el volumen crece, ya bien sea mediante un canal orgánico o mediante un canal de pago, la parte de atención al cliente en un negocio suele ser el mayor cuello de botella. Así que en este vídeo voy a explicarte cómo algunos negocios ya están utilizando la inteligencia artificial como primera línea operativa para liberar carga a sus equipos, protegerlos y poder atender a más clientes sin aumentar plantilla. Llegados a este punto, debemos de saber a quién le pasa esto, es decir, qué tipo de negocios son los que pueden tener estos distintos cuellos de botella. Bueno, pues hay ciertas características que nos pueden hacer saber que se puede agilizar, que se puede optimizar la parte de atención al cliente y en cierta manera liberar esa carga a ese equipo o a esa persona. Y aquí pues hemos identificado distintas partes como negocios que reciben muchas llamadas durante el día, negocios que reciben bastantes mensajes de WhatsApp, tienen cierta actividad por ese canal, negocios que reciben formularios web, es decir, que reciban solicitudes de su propia página web o incluso mediante anuncios de pago, mediante Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads o cualquier tipo de canal. Puede ser que también reciban bastantes emails y bueno, esto también desencadena en que los clientes puedan querer alguna de estas cosas, como agendar una cita, hacer una reserva, hacer una consulta, preguntas que se suelen repetir de forma constante y que no hay por qué estar respondiéndolas una y otra vez, hacer un seguimiento, consultar por algún estado de algún pedido, algún servicio, dependiendo de los distintos tipos de negocio. Aquí tenemos algunos ejemplos, como pueden ser pues clínicas dentales, estéticas, médicas, despachos de abogados, gestorías, talleres mecánicos, concesionarios, restaurantes y en general servicios que mediante la toma de contacto sea alguna de estas de aquí. Porque esto ocurre cuando tenemos un aumento de volumen, cuando tenemos picos de demanda, cuando los clientes se ponen en contacto fuera del horario laboral, ahí quieras o no también estamos perdiendo leads, estamos perdiendo clientes, potenciales clientes. También es muy importante la dependencia, perdón, la dependencia de las personas. Cuando tenemos un equipo o tenemos una persona encargada de llevar la parte de atención al cliente, ¿qué pasa si esa persona un día se pone mala? ¿Qué pasa si el equipo por A o por B no está disponible y no puede atender a todos los clientes que nos están llegando? ¿Qué ocurre ahí? No tenemos un sistema al final sólido y robusto que la máquina, vamos, no pare de rodar. Entonces, algo muy común, que es lo que más he visto, es cuando la persona de atención al cliente está encargada de varias cosas. Esto es algo que perjudica muchísimo, porque esto se ve claramente en negocios como talleres mecánicos, clínicas dentales, gestorías, abogados, en despachos de abogados también se ve muchísimo. ¿Por qué? Porque la persona que está encargada del teléfono, de agendar citas, de reuniones, de dar seguimiento, de consultar estados de pedidos y demás, si hace unas tareas, está quitando atención a la parte, obviamente, de atención al cliente. Entonces, esto es algo que se ve muchísimo. Entonces, cuando al final no hay una visión completa de esa estructura, se forma un cuello de botella. Y aquí es donde realmente aparece el problema, y es cuando empezamos a ir apagando fuegos, ir poniendo parche tras parche tras parche, y esto al final merma la reputación de nuestro negocio y merma también
nuestras ganancias, que obviamente es algo que todo dueño de negocio quiere, que su negocio sea reputado y obviamente que económicamente le vaya bien. Ahora bien, si analizamos un poco más en detalle qué repercusión tiene esto que hemos visto en la parte de negocio, obviamente tiene un coste oculto que a priori no se ve y en la mayoría de los casos es bastante difícil identificarlo porque en las tareas del día a día muchas veces lo ignoramos y no nos damos cuenta. Pero tiene estas características, que es que hay llamadas perdidas, que esas llamadas perdidas desencadenan en clientes que se han puesto en contacto con nosotros interesados en nuestro producto o servicio y no se la ha podido atender. Y, por ejemplo, el coste de oportunidad se puede ver muy fácil. Coges el ticket medio que hay en tu producto o servicio. Supongamos el caso de una clínica dental o una clínica médica, una clínica estética. Aquí se ve bastante más el impacto. Imaginemos que el ticket medio de un paciente podría estar en torno a unos 500, 1000 euros, 1500, no lo sé, lo desconozco con exactitud, la verdad. Pero supongamos que fueran 1000 euros, por hacer números redondos. Y están perdiendo una media al mes de, vamos a poner un número redondo, de 25 llamadas, de 10 llamadas, 15 llamadas, que un cliente podría finalmente hacerse un tratamiento, una ortodoncia valorado en miles de euros. Rápidamente se ve el coste oculto. En un restaurante puedes hacer la misma técnica en un taller mecánico exactamente igual, en un despacho de abogados exactamente igual. Al final se ve bastante claro si coges y haces los números directamente. Todo esto pasa exactamente lo mismo que hemos dicho en la parte de llamadas con la parte de los mensajes. Las citas que se confirman mal, dependiendo del tipo de negocio, va a tener más afección o menos afección. Pero algo que siempre va a afectar es que si el cliente tiene una mala experiencia, ya directamente es un cliente que no queda satisfecho, obviamente, que puede ser que te ponga una mala reseña en Google, que en el boca a boca ya directamente, en vez de hacerte una referencia de forma positiva, te lo está haciendo de forma negativa. Entonces, al final todo tiene un coste oculto. Los seguimientos que nos han hecho son clientes potenciales clientes que finalmente no han llegado a convertir. Y lo peor es clientes que ya tienes y que no le has hecho un seguimiento para que te vuelvan a comprar. Esto se ve muy claro pues en clínicas dentales, en restaurantes, en talleres mecánicos se ve también de una forma muy clara, porque si tú tienes una base de datos gigante en la que tú puedes contactar a esas personas que te han llevado para hacer el mantenimiento, si tú sabes que ha venido hace 9 meses a hacer un cambio de aceite y filtros, un mantenimiento general, pues tú puedes contactarle por el cliente, hacerle un recordatorio y si ha ido contigo y le has dado un buen servicio, probablemente te vuelva a llevar el vehículo y directamente de esa forma ya has vuelto a generar una venta a un cliente que ya te ha comprado, que es más fácil que un cliente que te conoce te vuelva a comprar que no te vuelva a comprar. Entonces, al final, todo esto desencadena en clientes perdidos. Ese es el costo oculto. Y el impacto que tiene directamente en el negocio es que hay clientes que no vuelven y que el dinero se te ha escapado sin previamente haberlo visto. Ese es el mayor coste oculto que tiene no poner la atención que realmente merece la parte de atención al cliente. A día de hoy, cómo funciona la atención al cliente para la mayoría de los negocios, excepto algunos, suele ser algo muy similar a esto, muy similar a esta estructura. Tienen muchos canales de entrada por las que se les contacta, como puede ser mediante llamada telefónica, mediante mensajes de WhatsApp o Instagram, mediante correo, mediante email, mediante captación
de clientes potenciales mediante publicidad, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads. Al final hay entre unos 4 y 5 canales de entrada, sin contar obviamente lo físico para los negocios que tienen un local físico y va la gente allí de forma presencial, que esos también hay que atenderlos, obviamente. Como tengas estos canales de aquí, más luego la parte física, tienes todavía más carga operativa. Y esto repercute siempre al mismo sitio, a la persona de atención al cliente o las personas derivadas de los mismos. Y no solo probablemente tengan que estar tratando todo eso, sino que adicionalmente lo más probable es que estén haciendo las tareas propias del negocio en sí, como pueden ser revisar pedidos o estados de pedidos, gestionar facturas, procesos administrativos dependiendo del tipo de empresa o negocio. Entonces es muy probable que no le dé a esa persona o a ese grupo de personas a abarcar todo. Al final hay muchas consultas que se repiten por parte de los clientes que al final esto repercute en que siempre se va apagando fuegos y esto es algo que se puede ver bastante en pequeñas y medianas empresas. Generalmente las empresas grandes suelen tener procesos y está todo muchísimo más estructurado, pero en pequeñas y medianas empresas, y ya no hablemos en autónomos, de una única persona o dos personas, van todo el día apagando fuegos, básicamente. Ahora vamos a la solución más típica y por qué es la que menos funciona, que sería esta de aquí. Sería la de contratar más personal. Esto al final deriva obviamente en unos costes operativos bastante más elevados y ya, pues bueno, todos sabemos lo que pasa en España, seguridad social, impuestos, bueno, en fin, un sinfín de pagos que hay que hacer y que merma muchísimo el beneficio de la empresa porque muchas veces aumentar el personal no es la solución porque el beneficio que estamos teniendo al aumentar el personal directamente se nos come. Entonces, la conclusión es que el problema vuelve porque el sistema sigue siendo el mismo. Es decir, en algunos casos sí que podría ser la solución, pero en la mayoría de ellos, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, no es la solución. No es la solución porque los costes operativos son extremadamente altos y no merece la pena. A día de hoy hay algo bastante más óptimo que está cambiando la forma de operar y la forma de gestionar la parte de atención al cliente. A día de hoy, en 2026, es algo que la inteligencia artificial está avanzando muchísimo y no es como en el 2021, 2022, que no tiene ni punto de comparación. A día de hoy, la nueva forma de operar es separar las tareas repetitivas de las tareas humanas. No todo generalmente lo tiene que hacer una persona. Al implementar este tipo de procesos no significa que la persona de atención al cliente, el equipo de atención al cliente, directamente lo puedas eliminar de tu empresa, ni muchísimo menos, para nada. Es algo que complementa, es algo que libera a ese equipo, a esa persona, de estar haciendo tareas repetitivas que aportan poco valor a liberar un 80 o un 90% la carga operativa de esa gestión de todos esos clientes o esos potenciales clientes. Entonces, no necesariamente todo debe de decidirlo una persona, pasar por una persona. Hay en algunas partes que efectivamente sí que debe de pasar por un humano y debe de tomar decisiones. ¿Vale? Entonces, aquí lo que queremos decir es que como primera línea esté la inteligencia artificial y luego que estén los humanos. Esto para nada es algo negativo. Como primera línea quiero decir como primer filtro. Es decir, al final la inteligencia artificial nos permite segmentar, cualificar, nos permite tareas tan sencillas como cuando te llaman por teléfono a una clínica dental y quiere, oye, necesito
una cita para tal día para hacerme una revisión, o quiero preguntar por un tratamiento, o cuando llaman a un taller mecánico para reservar una cita, para preguntar por el estado de su vehículo, si ya está o no está. Hay muchas tareas que son muy repetitivas. Restaurantes, estás en medio de un servicio y te llaman y tienes que parar el servicio, tienes que quitar a una persona del servicio para que vaya directamente a atender el teléfono y darle una reserva de una mesa. No es necesario, y para eso sí que está la inteligencia artificial. Para cuando tu negocio está cerrado, tú puedes seguir atendiendo a tus clientes y estar captando nuevos clientes, estar agendando citas, reservas, dando presupuestos, respondiendo dudas que probablemente se pueda dar el caso que se termine en una venta. Hay muchas cuestiones que la inteligencia artificial ahí nos aporta un gran valor, y no solo la inteligencia artificial, sino las automatizaciones también. Entonces, vamos a ver ahora más en concreto dónde podría encajar el uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues algo muy evidente es responder dudas frecuentes de los clientes, del servicio, consulta de estado de pedidos, agendar o reprogramar, reservar mesas en un restaurante, en un hotel, dar servicio en reservar, en reservar las habitaciones, que no me salía, disculpad. También puedes, en un propio hotel, puedes gestionar la parte de cuando el cliente de la habitación llama y necesita una almohada, necesita que le suban la cena. Toda esa parte es donde la inteligencia artificial encaja perfectamente. Confirmaciones de citas y reservas, recordatorios, seguimiento automático de los leads, cualificación de los leads, extracción de información previa para distintas funcionalidades, como puede ser, por ejemplo, dar presupuestos personalizados dependiendo del negocio, obviamente. O sea, en todos estos sitios es donde la inteligencia artificial realmente tiene un encaje bastante bueno, y sobre todo enfocado en la parte de atención al cliente. Si nos salimos de la parte de atención al cliente, el encaje que tiene es prácticamente abismal. Entonces, una vez que ya sabemos dónde la inteligencia artificial encaja dentro de nuestro negocio, y ya no solo la inteligencia artificial, sino también las automatizaciones, el eliminar y el identificar esas tareas repetitivas que se hacen de forma sistemática, es 1, 2, 3, siempre lo mismo. Y hay veces que esto, cuando lo aplicas a gran escala, es una brutalidad lo que te puedes quitar de encima de trabajo. Entonces, si tenemos unas reglas claras, es que el rol de la inteligencia artificial no es reemplazar, en algunos casos sí, ¿vale? Pero generalmente es filtrar, ordenar y aliviar carga operativa. Directamente tú podrías tener un call center en una empresa de recobros, ¿no? De las que se encargan de sacar las deudas, que esté directamente llamando con un ejército de agentes de voz para ir recobrando las deudas que hay pendientes. Eso lo podrías hacer perfectamente. ¿Significa que vayas a reemplazar a tu equipo comercial? Pues lo que hemos hablado antes. No lo vas a reemplazar, pero te va a aliviar la carga muchísimo. Te puede aliviar una carga de un 80, un 85, 90%. Entonces, ese es el rol que tiene la IA, y es donde realmente encaja, y encaja muy bien. Ok, perfecto. Pues ahora lo que vamos a ver es dónde realmente no usar la inteligencia artificial a día de hoy y dónde no encajaría. Bueno, pues obviamente, ¿dónde no la tenemos que usar? Pues en casos sensibles, en decisiones críticas, en conflictos, quejas o situaciones legales. Aquí es donde directamente haríamos una derivación a un humano para resolver ese conflicto, esa situación.
También, obviamente, cuando tenemos por ejemplo, un agente de voz, un chatbot, que le damos una tarea muy concreta, un rol muy concreto y la circunstancia, por el caso que sea, se sale fuera del guión, aquí lo que haríamos es derivarlo, obviamente, a una persona, a un humano, para poder tratarlo. Entonces, por eso mencionaba anteriormente que aunque implementes la inteligencia artificial en ciertos procesos del negocio, no puedes en su totalidad liberar directamente reemplazar a una persona o un equipo. Siempre debe haber un equipo humano para respaldar a la inteligencia artificial y trabajar en equipo. Y esto libera al equipo humano en un 80, 85, 90%, dependiendo obviamente del caso. Pero en este tipo de negocios que hemos mencionado al inicio, prácticamente libera una carga operativa bastante importante. Ahora que hemos visto dónde encaja la inteligencia artificial y dónde no encaja la inteligencia artificial, nos podríamos preguntar si la implementáramos dentro de nuestro negocio, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Qué beneficios tendríamos dentro de él? Bueno, pues algo que es bastante obvio es que la carga operativa la podríamos reducir entre un 70 y un 90%, obviamente dependiendo de los casos. Podríamos enfocar a ese equipo o a esa persona que está encargada de esa tarea que no tiene, es una tarea obviamente de valor, pero cuando puedes poner a una inteligencia artificial para hacer ese tipo de tareas que son tan repetitivas una y otra vez y liberar a esa persona y ponerla en una tarea que aporte muchísimo más valor, obviamente es como si hubieses ganado un empleado prácticamente. Y todo esto sin descuidar la parte de la atención al cliente, mejorando su experiencia y que los clientes estén atendidos. Al final, esto repercute también en que con la misma estructura empresarial vas a atender más volumen de clientes porque no se te va a escapar ninguno, ¿vale? O se te va a escapar muy poco, nunca digas nunca, ¿vale? Pero vas a tener cubierta toda esa entrada de clientes, esa entrada de leads que te están llegando y los vas a tener atendidos. Y esto lo vas a tener 24/7 los 365 días del año. Entonces, al final, esto también te está repercutiendo en aumentar tus ingresos y en aumentar tu rentabilidad. Porque si con el mismo volumen y la misma estructura empresarial, o incluso menos infraestructura empresarial, porque dependiendo del equipo, si tú tienes un equipo comercial muy grande y pones un ejército de agentes de bot, pues si tienes 10 comerciales llamando, pues a lo mejor puedes reducirlo a 5 o a 6, dependiendo obviamente de los procesos de negocio y el volumen que haya. Pero en muchos casos puedes reducir plantilla también y eso repercute obviamente en rentabilidad para el negocio. Entonces, al final con el mismo equipo lo que consigues es tener el negocio bajo control y aumentar la satisfacción del cliente y aumentar beneficios. Si algo quiero que te lleves de este vídeo es que tu problema no es el volumen de clientes, es el sistema que estás usando de atención al cliente. Cuando separas el trabajo repetitivo del trabajo humano y pones a la inteligencia artificial como primera línea de batalla, es cuando realmente tu equipo deja de apagar fuegos y se encarga en prestar atención y aportar valor con tareas que realmente son más relevantes para el negocio. Ahora bien, como cada negocio es distinto uno del otro y no todos los canales y procesos son iguales, obviamente no existe una solución genérica. Por eso te he dejado en la descripción del vídeo un formulario que si te interesa lo puedes rellenar y yo mismo lo voy a revisar personalmente y te voy a mandar un vídeo totalmente personalizado a coste cero en el que voy a analizar cuál es tu estrategia que estás utilizando de atención al cliente y cómo podría ayudarte a implementar este sistema o este proceso y qué rendimiento y qué beneficios podrías obtener a la hora de usarlo dentro de tu empresa.